Hoy te muestro un nuevo modelo, el cual tiene lindos detalles en el cuello y en las mangas. Vamos a comenzar utilizando nuestro básico delantero y trasero. Ya yo adelanté aquí las formas para que me puedan entender de dónde saqué las medidas. Fíjense bien, voy a comenzar desde la línea que dejé arriba, 1 centímetro. Desde allí, desde el hombro hacia la cintura, voy a medir mi talle delantero. En mi caso son 44 centímetros. Desde este punto de inicio hacia abajo, 44. Y en el trasero voy a medir desde esa línea hacia abajo, es decir, desde el hombro hacia la cintura, en la parte trasera, a mí me mide 40 centímetros el talle. Entonces, existe una diferencia entre el talle delantero y el trasero de 4 centímetros. Se pueden fijar que hay un espacio más largo que el otro en el talle. Entonces, esos 4 centímetros se pueden agregar aquí en la pinza del busto, ya que dependiendo de ella se va a realizar esos tachones que lleva el cuello en esta parte, ¿ok? Parten desde acá, son dos de cada lado. Bien, entonces continuamos con las medidas del resto del patrón. Ya les explico qué hice, ¿ok? Voy a comenzar dejando esa línea allí de 1 centímetro para poder utilizar el centímetro costura. Mido hacia abajo mi talle, luego comienzo con el ancho del cuello, que es de 7 centímetros, y le voy a agregar 7 centímetros más 2, es decir, 9 hacia abajo. Trazo mi línea curva del cuello y luego voy a marcar la medida del ancho de la espalda, es decir, desde un hombro al otro me voy a medir, en mi caso son 34 centímetros y la mitad es 17. Marco mi punto para que me dé la referencia para realizar la sisa y aquí voy a bajar 17 centímetros más 4, es decir, 21 centímetros para poder tener los puntos de referencia y trazar la línea del busto. ¿Okay? Mi busto, mi contorno, el total entre 4 me va a dar 23 centímetros. ¿Okay? Yo soy entre talla S o M. Bien, entonces allí marqué 23 centímetros. Ustedes se miden el contorno de su busto y eso lo van a dividir entre 4 y le van a colocar el valor allí. Ahora voy a bajar hasta la cintura. Bien, ya teniendo el talle, voy a marcar 2 puntos y allí voy a trazar una línea recta que va a medir el contorno de mi cintura, sobre todo la cuarta parte. Entonces yo le coloqué allí 20 centímetros. Si tienen 80 de cintura, lo dividen entre 4 y eso, por ejemplo, en mi caso es 20. Ahora voy a bajar 12 centímetros de la cintura hacia la cadera, ¿ok? Para darle el largo a la blusa. Allí le coloqué esa formita, le podemos subir en el costado 1 centímetro y se le da esa forma inclinada a la parte de abajo. Ahora en el punto hasta donde medí 17 centímetros bajo 3 centímetros. ¿Para qué? Para poderle dar la inclinación al hombro. Bien, entonces marco mi punto y trazo la línea del hombro. Ahora bajo en línea recta desde ese punto hacia la línea del busto, trazo con un color, en este caso mi color verde, trazo y allí voy a marcar la mitad de eso, ¿ok? Aquí yo me adelanté, pero ya sé dónde es la mitad y le voy a agregar hacia la izquierda 1 centímetro. Entonces ese es el punto medio entre el hombro y lo que es el final de la línea del busto. Trazo mi línea semicurva y allí tengo representada la sisa de la manga. Entonces ya culminado con mi patrón básico delantero, ahora voy con el patrón básico trasero. Coloco la misma medida del ancho de la espalda, que es 17, dejando sobre todo ese centímetro de la parte superior. ¿Ok? Voy a sumarle 4 centímetros a esos 17 para poder marcar
la línea del busto. Bien, entonces marco un punto desde el inicio. Ahora bajo hacia la cintura. Ya les había indicado que era 40 centímetros desde el hombro hacia la cintura. En la parte trasera marco 2 puntos de arriba hacia abajo y trazo la línea de la cintura, como en el anterior, que es 20 centímetros, para que quede de igual forma. Si yo quiero aumentarle para que quede la blusa holgada, si no la quiero pegada, entonces le aumento 1,5 centímetros de cada costado, por ejemplo, de la línea del busto, de la cintura y de la cadera. Bien, entonces ahora aquí, en este punto de lo que es la línea de la espalda, ¿verdad? Yo voy a también bajar 3 centímetros para poder marcar la inclinación del hombro, igual que en el delantero. Trazo mi línea recta hacia abajo desde ese punto, luego divido esa línea entre dos y a partir del punto medio voy hacia la izquierda colocar 1 centímetro, ¿verdad? Allí, y por supuesto ya tengo mi punto medio para unir esos 3 puntos. Bien, entonces ya trazado esa línea semicurva, bien, ya yo uní los 3 puntos esenciales para que me resulte la línea curva de la sisa. Yo simplemente voy a rectificar aquí y voy a medir cuánto me dio cada sisa, ¿ok? Aquí les voy a mostrar cuánto quedó de largo. Comparo con el delantero igual, aquí le bajé 12, aquí igual bajé 12, bien, y le voy a trazar la línea de lo que es la cadera, ok, le hago esa formita allí. A la primera la hoja no me dio, pero ustedes le dejan en la parte de la cadera, le dejan el centímetro de costura para el dobladillo de la blusa, ok. Bien, entonces aquí yo voy a hacer la pinza del busto para poder sacar lo que son esas pincitas que lleva el cuello. Entonces yo voy a medirme desde un seno al otro, es decir, esa es la separación del busto, a mí me da 18 centímetros. Entonces para sacar el centro del busto yo divido entre dos eso y me da 9 centímetros. Ese punto que está allí es de izquierda a derecha, mide 9 centímetros. Y aquí voy a medir el alto del busto. Ustedes se van a medir desde el hombro hasta el centro de su busto y van a colocar allí la medida. Muchas veces todo depende de la medida, de la talla. A mí me da allí 22 centímetros. Entonces, ese punto central es el que va a ser la punta de la pinza del busto. Entonces, trazo primero la línea superior de esa pinza del busto, luego bajo y ya la tengo realizada. Pero aquí les explico que si quieren una pinza ya no de 4 centímetros, que es la diferencia del delantero y el trasero en cuanto al talle, sino que yo quiero bajar unos 2 centímetros y utilizar solamente 2 centímetros del ancho de la pinza, es válido también. Entonces allí coloqué el valor de 4 centímetros de ancho, marqué la línea inferior y ya tengo elaborada mi pinza de busto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Desde el centro hacia afuera voy a medir así sin mover y la medida que me da en la parte superior de la línea, que es 14, esa misma la voy a colocar en la línea inferior, que por lo general mide menos. Entonces la alineo y voy a trazar la línea del costado para poder ajustar allí la forma. Bien, entonces ya tengo mi forma. Es esencial porque al doblar la hoja no me va a restar espacio, ¿ok? Sino que me va a llegar completico, exacto. Bien, entonces aquí, como les mencioné anteriormente, ustedes le pueden aumentar si le quieren la blusa holgada, le aumentan de 1 a 1,5 centímetros de cada lado, ¿ok? Es decir, de donde termina la línea del pecho, cintura y cadera. Bien, entonces aquí voy a marcar
los puntos, aquí voy a medir 2 centímetros, que de manera que hacia el otro lado va a medir 2 centímetros también y va a ser un total de 4 centímetros de lo que es separación de cada una de las pinzas. Aquí voy a medir 4 centímetros en esta otra, ¿ok? 2 y 4. Van a colocar allí 2 centímetros, que aquí van a estar 2 centímetros más y aquí 4 centímetros. Bien, entonces procedo desde la punta de la pinza del busto, procedo a trazar la línea punteada por donde va a ir el corte de la primera pinza o del primer tachón que voy a realizar en el cuello, y la segunda la marco igual hacia la misma dirección. Cuando yo doble la pinza, esto se va a abrir y por supuesto vamos a dejar los tachones allí, ¿verdad? Con un espacio. Entonces esto me va a dar, cada tachón va a medir como unos 2 centímetros de ancho dependiendo de la pinza. Si son 4 centímetros que me quedaron de la pinza, entonces estos tachones van a abrirse 2 centímetros cada uno. Aquí, antes de colocarle el centímetro de costura, ¿ok? Voy a restarle, ya que veo que el modelo de la blusa, el cuello es un poco más ancho. Entonces no es tan cerradito. Yo le voy a quitar 1.5 centímetros a esa parte entre el cuello y el hombro y realizo nuevamente mi cuello. ¿Okay? Este es el cuello final. Va a quedar un poco más abierto. Entonces allí me toca hacerle las líneas punteadas del centímetro de costura, corto por allí y por supuesto hago la del hombro y el resto del patrón. Marco dejando 1 centímetro de ancho del hombro. Ahora utilizo mi regla para la parte de la sisa. Allí marco. Y por supuesto el costado dejo un espacio prudencial para que me quede exacto allí. Marco sobre todo desde la cintura hacia arriba y cuando doble yo voy a cortar el sobrante de allí del papel. Y aquí marco el costado de lo que es la parte de cintura a cadera. Entonces ya tengo todo mi patrón, sin olvidar colocarle el centímetro de costura en la parte de abajo de la cadera. Ahora procedo a cortar estas dos líneas punteadas que me van a ayudar a marcar dónde van los tachones del cuello. Lo dejo así, sin cortarlo completamente hasta abajo. Bien, entonces ahora para que esta pinza se pueda abrir, yo doblo aquí la pinza del busto y me va a quedar de esta forma. Fíjense cómo se abre. Allí se hace el traslado de la pinza y voy a cortar este sobrante, ¿okay? Que le dejé suficiente espacio para que cuando vaya a cortar no me vaya a faltar espacio allí. Entonces aquí voy a cuadrar porque se sale un poco en la parte media de allí del cuello. Voy a ajustarlo aquí y por supuesto esas aberturitas quedan como de 2 centímetros. Entonces cuando haga el tachón le voy haciendo de 1, doblo a 1 centímetro. ¿Bien? Entonces allí tengo mi forma y voy a cortar de esta manera mi patrón delantero. Procedo a colocarle la cinta adhesiva para que se quede de esta forma y ya tengo completamente hecho mi patrón delantero. Bien, ahora voy a trabajar con lo que es el patrón trasero. Este patrón trasero no lleva tantas modificaciones, ya que es simplemente, todo depende de lo que le quieras colocar. Yo no le quiero colocar cierre ni botón, pero le voy a ampliar el cuello a 1.5 igual que el delantero y voy a bajarle unos
en la misma medida, 1.5, lo voy a bajar para que quede un poco más amplio allí. ¿Ven? Ustedes le pueden colocar en la parte media y trasera un cierre, un botón, lo que ustedes quieran, pero en mi caso no. Si quieren trabajar primero con tela stretch o semi stretch, es ideal. ¿Ok? Entonces allí ya tengo todas mis partes y simplemente voy a colocarle los centímetros de costura a cada lado. Allí procedo a marcar todos los lados para que mi corte quede exacto y quede bien elaborado. Voy con la sisa, por supuesto los costados, desde el busto hacia la cintura y desde la cintura hacia la cadera. Marco con líneas punteadas para que pueda saber por dónde voy a cortar. Aquí sí me quedó espacio en la hojita para realizarla en la parte baja, ¿ok? En el delantero le hacen lo mismo. Ustedes le pueden agregar una hoja y aumentarle allí el valor de lo que es el ruedo o el dobladillo. Ya teniendo mis dos patrones básicos ya modificados, voy a proceder a medir la sisa. En este caso, la primera sisa me da 18 centímetros, ¿ok? Y la segunda me da casualmente 18 igual, ¿ok? Entonces ya tengo mi medida para poder realizar lo que es la manga, ¿ok? Utilizo este pliego de papel, yo utilizo papel bond, pueden utilizar papel craft. Mido aquí el ancho, me da como 36 centímetros me daba allí. Y por supuesto debo saber la medida del contorno de mi brazo. Mi brazo es 30 centímetros. Entonces ya allí el ancho, yo lo divido entre 2 y el ancho de esa mitad de papel debe alcanzarme allí para hacerlo, ¿ok? Dejo 1 centímetro en la parte superior para que si necesito colocarle allí el centímetro de costura no me falte papel. Bajo, siempre lo hago de 10 centímetros desde el hombro hacia donde termina el músculo del brazo, ok, comenzando el brazo. Allí yo siempre bajo 10 centímetros. Esa es una medida que pueden utilizar. Entonces, trazo mi línea, ¿verdad? Ya marcado esos puntos de arriba hacia abajo de 10 centímetros. Trazo mi línea y allí voy a hacerla sin medida todavía. Voy a trazar una línea recta, sin medida, pero la línea inclinada que va desde el inicio de izquierda a derecha, yo voy a colocar la medida de lo que es la sisa, ¿ok? De la sisa de la manga. Así, de esta manera, voy a colocar hasta 18 la medida que me dio la sisa de la manga. Y aquí en esta parte de abajo, en la línea naranja, allí voy a colocar el ancho de mi brazo. Si mi ancho de brazo es 30, ¿verdad? Así ajustadito, entonces la mitad es 15. Entonces 15 centímetros allí no me da con la línea de 18 de la sisa, pero sí me da unos 18 centímetros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo dejo así para que me quede holgada esa parte, porque se ve que la manga no es ajustada al brazo, es decir, es holgado. Entonces, para nosotros es mejor. Entonces, aquí voy a bajar unos 8 centímetros desde esa línea del ancho del brazo. Bajo de este lado, marco mi primer punto y luego marco otro punto hacia abajo, guiándome por el final de lo que es la línea del ancho del brazo. Allí me va a dar 18,
¿ok? Entonces, como la manga es ajustada al brazo en la parte final, entonces ya serían 15 centímetros aquí, ¿ok? Y fíjense el espacio que me queda, el resto. Entonces, ya quedaría holgadita en la parte de la mitad del brazo, pero allí ajustada en lo que es el final del brazo donde va el ruedo. Y le pueden dejar un ruedo de 2 a 3 centímetros. Todo depende como ustedes lo vean en la imagen. Bien, entonces ahora voy con la parte, la silueta que debe ajustarse a lo que es la sisa. Entonces yo divido entre dos esta línea inclinada. Luego esas mitades las voy a dividir, ¿ok? Esas líneas las voy a dividir entre dos y marco esos puntos. Me van a quedar 3 puntos visibles. Entonces subo 1 centímetro en el primer punto y en el segundo punto bajo 1 centímetro. Y por allí va a pasar la línea curva que voy a iniciar desde acá y voy a finalizar a lo que es el ancho del brazo. Entonces trazo mi línea pasando por el centro y termino, ¿ok? Inicio allá arriba, pasé por el centímetro que subí, luego por el centro, bajo por el centímetro que bajé y culminé en el ancho del brazo. Entonces ahora voy a trazar el centímetro de costura de el tope, pues de lo que es el hombro. Aquí termino y le voy dando armonía allí a la forma de esa manga. Bien, entonces ya culminado esto, termino de colocarle el centímetro de costura por los demás lados. Aquí le voy a colocar uno con líneas punteadas y en el dobladillo, lo que es ahí de la manga, le voy a dejar unos 2 centímetros. Aquí le dejo 2 centímetros. Marco mis líneas punteadas y ya observando que tengo todo terminado, procedo a cortar. Entonces ya tengo cortado la mitad de mi manga, desdoblo porque utilicé un pliego de papel al doblez y entonces ahora procedo a medir desde el centro hacia un lado unos 2 centímetros. Voy a hacer como en el cuello y luego ya sé que voy a tener unos 4 centímetros allí de ancho, ¿ok? Y luego marco aquí 4 centímetros y en la parte baja voy a marcar igual 2 centímetros y aquí 4 centímetros. Y en esos puntos que ya marqué voy a ir trazando una línea recta hacia abajo, una línea punteada específicamente, y luego marco la siguiente. Estas van a ser las líneas guías para cortarlas y que yo pueda realizar los tachones, pero esos tachones yo les tengo que hacer una separación, ¿ok? Entonces aquí marco, corto pues en sí ya la parte del centro y esto es lo que es los lados. Aquí cuadro bien para que me queden las partes iguales. Realizo el corte. Esta distancia, esta simplemente es las distancias para hacer el corte. Ahora voy con los espacios que debo dejar para hacer los tachones. Entonces, esta es la parte central, esta es la de los lados, cada uno de los lados, y esta ya es la parte final de cada uno de los lados. Entonces, el resultado final va a ser así. Va a estar separado, cada una de las partes van a estar separadas a una medida específica. En este caso yo escogí dejarle unos 2 centímetros. Ahora tomo nuevamente un pliego de papel y allí voy a pegar lo que es el resultado de este corte de estas formas de la manga. Bien, entonces busco manera de pegarlas para que quede una nueva forma de manga. Voy con lo que les había mencionado, le dejo una separación de 2 centímetros, utilizo mi pega de barrita para poder ajustar y colocar todas las piezas a 2 centímetros de distancia. Ya luego de que ustedes tengan la habilidad de poder dejarle las medidas que ustedes desean, les va a salir unas piezas excelentes. De verdad que poniéndole un poco de amor y enfoque, les va a salir un resultado extraordinario. Entonces, continúo aquí, marco la nueva forma y procedo a cortar.
¿ok? Para poder hacer los dobles en cada uno de los lados de esta manga. Bien, entonces voy a cortar, ya lo tengo, y la parte final sería realizarle el doble a cada uno de los pliegos. Entonces aquí sería como a uno, voy a ir uniendo hasta llegar al otro extremo, ¿ok? Y allí mi manga se va viendo. Puedo hacerle esta forma que se vaya encontrando, ¿ok? En la parte del centro se encuentre cara a cara cada uno de los dobles, que no vaya hacia un solo lado. Entonces allí tengo mi forma final de mi manga. Y les va a resultar una manga muy linda. Aquí van a verificar cuánto les va a dar, si les da como el original del total de su contorno del brazo. Por lo general traten de no hacerlo tan ajustado al brazo, sino que simplemente les quede como, a mí en este caso me quedaron como 3 centímetros y está muy bien porque va a quedar holgadita, o sea, no va a quedar tan pegada al brazo si van a utilizar una tela rígida. Ahora, si es una tela stretch, bueno, igual lo pueden hacer ajustado a su brazo. Entonces aquí tengo mis 3 patrones principales para poder realizar esa hermosa blusa. Entonces los espero para un próximo video. Espero que les haya gustado. Me envían un like. Suscríbanse a mi canal. Los espero y por favor compartan esta clase a las personas que les guste el patronaje y la costura. Hasta luego.